Forum. Estrategia de divulgación del conocimiento sociojurídico. Presenta la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Caldas. Profesor Castro, para iniciar este diálogo quisiéramos pedirle que nos hiciera una breve introducción acerca del concepto de justicia transicional y asimismo sobre los principales referentes que hemos tenido acerca de este modelo de justicia. Buenas tardes, doctor Milton. Buena tarde para todos los que están escuchando este programa que últimamente ha tomado un músculo tan fuerte en la opinión universitaria, en la academia, no solo por el conflicto o la coyuntura del momento político del país a través de los diálogos de La Habana y su consecuente referendación, que es el plebiscito. ¿Qué es justicia transicional? ¿Y por qué esta herramienta o este mecanismo se va a utilizar para solucionar la gran diferencia política de estos últimos 50 años en Colombia? Veamos. En los estados existe varios tipos de jurisdicciones. La más conocida es la jurisdicción ordinaria. Y en esa jurisdicción ordinaria, bien sea civil, penal, laboral, etc., en este caso hablaríamos de la penal, esa justicia ordinaria, pues desde luego va a juzgar, después de investigar, a las personas que se encuentren dentro de los tipos definidos como delitos. Ahora, dentro del conflicto obviamente que emergen una cantidad de conductas que están enmarcadas dentro del ordenamiento penal, dentro del Código Penal. Pero ¿qué sucede? Que el conflicto mismo desgasta la justicia, creando un escepticismo o una desconfianza de las fuerzas en tensión, al punto que llevar a la justicia ordinaria el juzgamiento de los delitos o desafueros que se hubiesen cometido por los actores en conflicto equivaldría a pensar que es imposible que la justicia, los humanos en la justicia, los jueces y los empleados de los juzgados, por decir algo, estuviesen marginados del conflicto. Podríamos decir que ellos toman partido dentro del conflicto. El artículo 18 de la Constitución, que habla de la libertad de conciencia. Toda persona en Colombia tiene libertad de conciencia y el Estado no puede compelir a prácticas o ideológicamente a tratar de evitar que la rama judicial tenga definiciones conceptuales políticas. Se acude entonces a una justicia internacional, a una justicia diferente a la justicia ordinaria. Y entonces diría uno que las instituciones están desgastadas o que es una pérdida de la soberanía, en la medida en que una de las ramas del poder público, como es la justicia, sería reemplazada por un tribunal internacional. Pero sucede que esa figura de la justicia transicional, que se ha utilizado precariamente en conflictos, como decíamos ahora, fuera de esta grabación, hablábamos del caso Argentina, o por decir Ruanda o Sudáfrica, igualmente lo que sucedió en Salvador o en Perú. Pero allí no diríamos nosotros que existe propiamente una justicia transicional, porque si hablamos de justicia transicional necesariamente estamos involucrando en ella juzgamientos, investigaciones, o sea, justicia penal transicional, podríamos llamarla así. Y luego hablaremos más adelante qué tipo de penas son, porque la única pena que existe, que es lo que ha creado escozor en Colombia, algunos consideran que la única pena es la privación de la libertad, es decir, la cárcel. Entonces, lo que ha sucedido en nuestros países, en los conflictos en los países que hemos enunciado, Sudáfrica, Salvador, etc., es que ha habido acuerdos políticos transicionales, y yo diría que más que transicionales, transaccionales, o sea, transacciones, acuerdos, más que transición que es un puente, por decir, o un paso de la oscuridad a la luz, una bisagra que va a unir causas o las causas del conflicto y va a traer otro modelo político. Eso es lo que ha sucedido en los países que decía yo ahora hemos mencionado. Más que justicia transicional, ha habido acuerdos políticos o transacciones, acuerdos políticos transaccionales o una transición, pero de un régimen político a otro o un régimen político modificado. ¿Qué es lo que buscamos nosotros? Lo que buscamos nosotros, y así lo han dicho politólogos pues, de la talla de nuestro Alejo Vargas o David Tolber, es el director internacional para la justicia transicional. En un simposio que se hizo en el año anterior en Cartagena, donde estuvieron convocados los magistrados de todas nuestras 4 cortes, Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, anterior Consejo Superior de la Judicatura, denominado después Consejo de Gobierno Judicial. Se reunieron allí el doctor Humberto de la Calle Lombana, Sergio Jaramillo, Alejo Vargas, el maestro
David Tolbert, repito, el director internacional de justicia transicional, el padre Francisco de Rox y el magistrado de la Corte Penal Internacional, el doctor Humberto Sierra Porto. Y allí en un libro que fue editado por la Corte Suprema de Justicia, llamado Justicia Transicional, Paz y Postconflicto, allí hice un estudio muy juicioso sobre esta nueva jurisdicción, porque diríamos que al convocarse, instaurarse y constituirse un tribunal de justicia transicional que va a ser mixto, es decir, donde van a haber jueces que son 24 de acuerdo con lo pactado en el punto 6 de La Habana. Hablamos de refrendación, verificación e implementación. En ese punto sexto se habla allí de que la jurisdicción para la justicia transicional estará integrada por 24 miembros. Yo diría que el primer reparo que le haría sería que tenía que ser un número impar, a efecto de que de repente un empate pues en la toma de una decisión llevaría prácticamente a un fallo inhibitorio. Entonces el número impar nos garantizaría tomar una decisión pues de fondo. Estaría compuesto por magistrados internacionales y colombianos, esos 24, nominados por la Corte Suprema de Justicia, por el Santo Padre, el Sumo Pontífice, no solamente como jefe político del Estado del Vaticano, sino como director de la cristiandad, o jefe supremo de la cristiandad, y también por la ONU. Una vez integrado ese tribunal, nos preguntamos nosotros, primero, ¿las decisiones tomadas allí tienen tránsito de cosa juzgada? Esa decisión sería de repente revisable por otra instancia superior, por decir, por los organismos internacionales que forman parte del bloque de constitucionalidad, como son la Corte Penal Internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y la Corte Europea, pues, lo del Tribunal de Roma. Esos organismos internacionales serían una instancia superior a la jurisdicción transicional que vamos a tener nosotros en Colombia, o sería una decisión de única instancia y su decisión sería de cierre, nos preguntamos nosotros. Es decir, los 24 magistrados toman una decisión, ¿qué personas vamos a encauzar allí? Que entre otras todas las personas o los sujetos activos de esta justicia son tres. El punto quinto de La Habana. En el punto quinto de La Habana sobre las víctimas y victimarios, dice allí que los sujetos activos de esa justicia transicional serían los militantes del grupo guerrillero con el cual se está llevando adelante este acuerdo, es decir, las FARC. Segundo, los miembros de la fuerza pública que hayan en servicio, hayan cometido excesos o desafueros, desde luego por encima pues de su misión constitucional. Y tercero, los particulares que de una u otra forma conestaron, patrocinaron o colaboraron tanto con los guerrilleros o con las fuerzas militares para la continuación del conflicto. Esos serían los sujetos investigables dentro de ese Tribunal de Justicia Transicional. Tendría yo que agregar igualmente, van a verificar 3 personas por parte del gobierno y 3 personas por parte de los guerrilleros, al igual pues que los organismos internacionales, sobre la confesión de los delitos que están por fuera del marco de delitos políticos, que me gustaría pues mucho más adelante hablar, que es un punto coyuntural, sobre la revisión del concepto de delito político, porque entrarían por fuera de la rebelión, sedición, asonada y conspiración, entrarían aquellas infracciones que por conexidad forman parte indefectible del delito de rebelión, que es un delito contra la existencia del Estado y contra el régimen político del Estado. 455 y siguientes del Código Penal, donde se aplican los delitos de rebelión, sedición y asonada. Otro elemento de la justicia transicional, diría yo, que es la confesión por parte de los actores del conflicto de los delitos cometidos que entrañen violación de los derechos humanos, o sea, genocidios, masacres, porque los otros delitos pues van a tener una pena de 5 a 8 años. Y en no confesar estos delitos, se verían expuestos a una pena hasta de 20 años. Bueno, a partir de lo que usted nos dice, ¿cómo podría constituirse también un acuerdo de justicia transicional en un modelo que sea defendible y además comprensible por la comunidad política? Más aún cuando se ha anunciado como el primer acuerdo de real justicia transicional y además validado democráticamente, ya que las otras experiencias han sido más justicias impuestas y no pactadas.
Existe en gran parte de la opinión pública nacional un rechazo in limine, por decir en la puerta de entrada, la justicia transicional. Primero, por un desconocimiento total de esa jurisdicción, que apenas, repito, esta información. Nosotros no podemos crear un modelo y decir, este modelo se usó en El Salvador y lo vamos a traer a Colombia a rajatabla, a pie juntillas, y lo vamos a replicar aquí. No, acuerdos transicionales, insisto en eso. Existe un gran escepticismo y una desconfianza en sectores, repito, amplios de la población por lo siguiente, porque se ha difundido la especie de que justicia transicional lo que hace es tender un manto de impunidad sobre los delitos atroces que se cometieron en estas 5 décadas del conflicto, y que las personas que resulten, bien sea que confiesen o que resulten penalmente responsables con la justicia transicional, no van a pagar penas de cárcel. Va a haber una especie de perdón y olvido. No va a haber ni reparación a las víctimas, ni va a haber la expiación de esos crímenes atroces que se cometieron contra sectores, sobre todo los más desprotegidos, los más vulnerables, como son los campesinos y los pobres de este país. Pero miremos, de acuerdo al el protocolo 2 de Ginebra, y veamos que el protocolo de Ginebra. El protocolo de Ginebra, suscrito hacia el año 1977, es uno de los instrumentos u herramientas con las cuales el derecho internacional humanitario se fue enriqueciendo. O sea, que a la vez que se firmó en 1948, que se constituyó la Organización de Naciones Unidas como colofón de la gran hecatombe, o sea, la Segunda Guerra Mundial del 39 al 45. Y en el 45 se firma, en Potsdam se firma la paz sobre esa gran conflagración universal. Y los hombres se comprometen a través de las fuerzas derrotadas allí, que fueron el Eje y los aliados, a crear un tribunal de justicia, podríamos decir de justicia transicional, lo que fue Nuremberg, un tribunal de justicia que dependía de la Organización de Naciones Unidas. La Primera Guerra Mundial se llamaba la Sociedad de Naciones, de 1918, con el presidente Woodrow Wilson, que puso fin el Tratado de Versalles. De 1918 creó la Sociedad de Naciones. La Sociedad de Naciones nunca funcionó. Y en 1948, un nuevo intento por consolidar una paz perpetua. Países vencedores y los vencidos acordaron un tribunal denominado Nuremberg, que era hijo de la Organización de Naciones Unidas. Después de proclamar los derechos humanos del 10 de diciembre de 1948, se fueron produciendo una serie de documentos, entre ellos la Declaración de los Derechos Sociales, Políticos y Económicos, y los derechos civiles y políticos, y luego los derechos sociales, económicos y culturales. Esos dos documentos, que surgen también de la ONU, al igual que el Pacto de Ginebra, el Pacto de Ginebra I y el Pacto de Ginebra II de 1977, y también los pactos de Viena, que hacen esos 5 instrumentos: consolidar, formar, dar las bases suficientes para que se consolide un derecho, no solamente unos derechos humanos, sino un derecho internacional humanitario. El Pacto de Ginebra, que es el que nos interesa, tiene allí una lista de infracciones cometidas en los enfrentamientos entre los estados o los conflictos armados, que equivaldría a lo denominado como guerras civiles o guerras intestinas o guerras internas, como es el caso nuestro. Nosotros podríamos decir que es una guerra, sino más bien un conflicto interno. Para ese conflicto interno, como para las guerras, Ginebra II nos trae una lista taxativa de los delitos, nos define qué son masacres, qué son genocidios, y nos dice en qué casos se aplica la amnistía y en qué casos habrá indulto. El Acuerdo de La Habana, del punto 6, dice que deberá tenerse en cuenta para la refrendación de los 6 puntos acordados allí y delineados pues en las 298 páginas. Entonces, allí en el punto 6 nos dicen que hay 3 herramientas para convalidar lo acordado en La Habana, que son: primero, el día 3 de octubre, al día siguiente de verificado el resultado del plebiscito, que espero que gane el sí, porque es una de las formas de poner punto final a, imagínense ustedes, 220.000 muertos, 8 millones de víctimas. Pues de suyo vamos a hacer una política nueva sin armas. La prueba es que en los últimos 18 meses no había un solo muerto por parte de las guerrillas ni del ejército. O sea que prueba inequívoca de un hecho notorio de que sí se están respetando los acuerdos. Imagínense ustedes que si todavía en este momento, hoy, en la fecha de esta entrevista, las guerrillas están armadas y el día del plebiscito van a estar armados, porque el desarme vendrá dentro de los 6 meses siguientes. Y hay unas entregas pues paulatinas de las armas, por decir, hasta 180 días. Entonces nos dicen que en 3 meses entrará el 30%, luego otro 30% en otros 2 meses,
y en el último mes el 40%, para un total del 100% de las armas. Sería un proceso cultural que la sociedad, tanto la sociedad civil como la sociedad política, crean, como estamos creyendo, por un acto de buena fe que se presume, que tanto el desarme, que va a ser un hecho real, como el Tribunal de